¿Tu exnovio te ignora y no sabes qué hacer? Es el tema de este video. Hablemos de ello. Tu exnovio terminó contigo y encima te ignora. Es un sentimiento desagradable que veo todos los días. Entonces te separaste, él no responde a tus mensajes y comienza a sentirse imposible ponerte en contacto con él. Entonces comienzas a preguntarte, ¿qué pasa? ¿Por qué me ignora? ¿Hay alguien más? Y sobre todo, ¿cómo hacer que quiera regresar? Las preguntas se juntan, tus miedos e inseguridades toman el control y comienzan a hacerte meollo en la mente. ¿Es demasiado tarde? Te preguntas. Si puedes controlar tus acciones y dar un paso atrás, hay soluciones. Hoy vamos a explorar algunas de las razones por las que podría estar ignorándote y cómo mejorar la situación, especialmente si quieres que vuelva. Debes prepararte para evaluar la situación de la manera racional y honesta, y sobre todo con mucho autocontrol. Muchos hombres tienden a cerrarse cuando algo les molesta. Las mujeres, sin embargo, suelen tener más facilidad para expresar sus sentimientos. Es por eso que cuando se trata de hombres, es posible que no tengas una comprensión clara de lo que salió mal y por qué tu ex no habla contigo. Para empezar, tenemos que averiguar la raíz del problema. Te explicaré las razones detrás del silencio de tu ex y las mejores cosas que puedas hacer para dejar de sufrir. Es importante nunca apresurar las cosas. 1. ¿En serio te está ignorando o solo está en tu cabeza? ¿O solo tú lo imaginas? Antes de que comencemos a hablar sobre cómo solucionar el problema, tómate un momento para pensar realmente si te está ignorando o no. Puedes identificar qué es exactamente lo que te hace sentir que te ignora. Por ejemplo, ¿era más fácil contactar con él antes y ahora de repente parece imposible? ¿Te dio razones concretas para creer que te invita cuando te acercas? Podría ser que esta persona en realidad está muy ocupado con el trabajo y no es algo personal. Si tu instinto te dice, no, realmente me está ignorando, entonces es hora de ver las razones detrás de esto. Comprender por qué tu ex te ignora te ayuda a llegar a la raíz del problema y posteriormente caminar hacia la dirección correcta. Te cuento, cuando Juliana me llamó para explicar que su relación había terminado mal y sentía que su ex le estaba ignorando, le pedí que realmente se tomara un tiempo para pensar si ella o su ex realmente le estaba ignorando y que me diera algunos ejemplos para poder ayudarla. En este ejercicio, ella determinó que tal vez él realmente no la estaba ignorando y que estaba muy ocupado con el trabajo. Se dio cuenta de que su ego le estaba volviendo sensible y sobre todo temerosa del rechazo. Fue algo realmente difícil, pero realmente le ayudó en el proceso de recuperarlo. Llegar a la raíz de nuestros sentimientos es clave. 2. Tu exnovio te ignora y no sabes por qué. Una ruptura puede ser muy dolorosa y además te has dado cuenta de que tu ex ya no quiere hablar contigo. ¿Cómo puedes explicar este tipo de comportamiento después de una ruptura? No siempre es fácil comprender o aceptar el comportamiento de tu expareja y sin embargo es fundamental cambiar tu actitud para que puedas comprender mejor la situación. La clave para que vuelvas a ser capaz de controlar tus emociones y para ello tienes que meterte en la cabeza de tu ex, pensar como él. En el momento de la ruptura, tu ex establece una barrera natural contra la posibilidad de volver contigo que llamaremos el mecanismo inconsciente. Así es como se protege de cualquier intento de volver a estar juntos y por eso parece que está tratando de escapar de ti. Entonces, cuanto más lo persigas o intentes volver con él o prometas que cambiarás en este momento, más te evitará. El mecanismo inconsciente que siente o que tiene tu ex puede enviarle un aviso negativo sobre ti cada vez que intentas que se dé cuenta de que se equivocó al dejarte. Así que con calma. Por eso es imperativo que te adaptes a tu ex para tomar decisiones que muchas veces van en contra de lo que realmente deseas. Si tu ex ya no quiere hablar contigo, tomar distancia te permitirá tener un impacto más grande y más profundo cuando llegue el momento de enviarle una carta escrita a mano, por ejemplo, y no un simple mensaje de texto. Especialmente no confesando tus planes para volver a estar juntos aún. Si no, tu ex se alejará aún más. Cuanto más presente estés, más retrocederá tu ex. El objetivo es, por tanto, poner en marcha acciones sutiles que hagan que la comunicación se restablezca de forma natural. Debes ser inteligente para restablecer el diálogo. 3. Tu exnovio te dice que le dejes en paz. Es normalmente esto
como te digo, normal? ¿O es realmente lo que quiere? La segunda posibilidad es que tu ex te esté diciendo que no lo dejes en paz, o que le dejes en paz, mejor dicho, y se esté volviendo irrespetuoso. Te preguntas cómo reaccionar y cómo recuperar el control de la situación y evitar más frustraciones, ¿verdad? Mi primer consejo es que nunca te lo tomes a pecho. Puedes hablar de insultos, puedes decirme me está tratando mal y ganas de hacerte daño quizás, pero tienes que endurecerte la piel y no demostrar que te afecta. No es fácil decir mi ex me ignora, especialmente si eres la responsable de la situación, pero tienes que superar tus emociones. Dicho esto, debes darte cuenta del hecho de que tu ex, tratando de hacer espacio entre ustedes, no es algo tan malo cuando buscas volver a estar juntos. Es mejor la ignorancia o la falta total de comunicación, porque al actuar de esta manera, tu ex te está demostrando que le importas y en consecuencia puedes usar sus acciones en su contra. Por ejemplo, cuando escuchas a tu expareja decir algo que no debería haber dicho, puedes hacer que se sienta culpable escribiéndole y diciéndole que su comportamiento es inapropiado y irrespetuoso y que no estás de acuerdo con nada de esto. ¿Entiendes? 4. Tu ex no quiere verte para nada. Te sientes fatal. No esperabas perder a tu pareja y que él ni siquiera quisiera verte después. Sé cuánto dolor te puede hacer sentir este tipo de situación, pero empieza a decirte a ti misma, es solo cuestión de tiempo. El proceso de volver a estar juntos requiere que actúes en el momento adecuado para obtener el resultado deseado y para tener el control de la situación. Así es como vas a evitar estar necesitada. Te voy a pedir que no dejes que tu necesidad controle tu vida. Aunque tu ex haga que alguien más venga a recoger sus cosas, aunque se vaya al otro lado de las calles y te ve, aunque se cruce de camino para no toparte contigo y aunque deje de ir a una actividad en conclusión que han compartido de repente o que van a compartir, hacer espacio entre ustedes no dura para siempre, porque eventualmente te acostumbras. Este es el momento en el que vas a poder hacer tu jugada con más serenidad. En el proceso de volver a estar juntos, solo necesitas un momento cara a cara con tu expareja para causar una impresión positiva. Así que no te ofendas y tómate tu tiempo para revelar tus mejores cosas que tienes dentro de ti. Si le dijiste a tu ex que lo odias y piensas que también te odia, todavía hay esperanza. Incluso todavía hay esperanza para todos los que piensan que su ex nunca querrá volver. El espacio entre ustedes es la manera perfecta de demostrarle tus mejoras. Tú eres la que decidirá si tu expareja está en contacto contigo o no. 5. ¿Por qué no puedes comunicarte con tu exnovio y qué debes hacer si te ignora? Obviamente existen tensiones entre ustedes, se han roto, y un corazón roto es una de las razones más comunes por las que los hombres ignoran a las mujeres. El hecho de que las razones detrás de por qué te ignora pueden ser un poco más claras no significa que sean muy dolorosas. Las soluciones a los escenarios van a ser muy similares, así que comencemos por hablar de la raíz del problema. Tu ex te ignora porque está molesto por algo. Una razón más obvia detrás de por qué tu ex podría estar ignorándote es que tal vez simplemente esté enojado. Ustedes dos acaban de tener una ruptura desagradable y él está teniendo problemas para seguir adelante o tal vez se enteró de algo que le ocultaste, pasado o presente, y está realmente molesto. También podría estar tomándose un momento para ordenar sus pensamientos antes de comenzar a hablar de eso contigo. Solución. En primer lugar, darle un poco de espacio, deja que se calme mientras preparas lo que vas a decir. Si hay algo por lo que debes disculparte, organiza cómo se lo vas a decir. Si te preocupa cómo va a salir todo, puedes escribir una carta. Independientemente de por qué exactamente está enojado, tienen que hablar. Después de que te hayas dado algo de tiempo y se hayan dado algo de tiempo, envíale un mensaje que diga, sé que estás molesto, avísame cuando estés listo para hablar de eso y estaré aquí. No lo presiones. Te ignora por completo por lo que hiciste también. Si tu ruptura fue desordenada y tuviste un papel importante en por qué las cosas se desmoronaron, podría ser un gran indicador de por qué ya no te habla. Quizás le fuiste infiel o metiste, de repente hiciste algo, le podrías haber sido infiel también. Él va a necesitar algo de tiempo y tú también. Obviamente debes disculparte, pero tomarte un tiempo para dejar que las cosas se enfríen es igual de importante.
Una vez que te hayas disculpado genuinamente, no debes esforzarte por contactarlo hasta que él se comunique contigo. Te evita porque está tratando de seguir adelante, es otra posibilidad. Otra razón común por la que podría ignorarte es que después de la ruptura simplemente quiere seguir adelante, quiere hacer borrón y cuenta nueva y seguir con su vida. Es difícil estar en contacto con una persona con la que habías estado tan cerca, especialmente si las cosas terminaron mal. Ignorarte podría ser su mecanismo de defensa en este momento. Otra posibilidad es que haya encontrado a otra persona también y no quiere lastimarte o quiere evitar sentirse en conflicto. Te está ignorando porque todavía siente algo por ti también. Y también te puede ignorar porque lo has estado asfixiando. Estas son las razones. Pues bien, hemos llegado al final. Sé que quieres recuperar a tu expareja, ¿verdad? Porque él es el hombre de tu vida. Lo entendemos y te vamos a ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Cuídate mucho, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte. Hasta el próximo video.